¿Listo, Ángel? Un saludo muy especial a las personas que están en este momento conectados en estos espacios de conversación para hablar de comunicación responsable. Soy Ángela María Gómez, coordinadora de comunicaciones del Pacto Global Red Colombia, una iniciativa de Naciones Unidas, y estamos muy felices de abrir este ciclo de conferencias con Valeria Garbín. ¿Quién es Valeria Garbín? Valeria Garbín es internacionalista de la Universidad del Rosario, magíster en Desarrollo Internacional, magíster en Gerencia de Proyectos, especialista en Derecho Internacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Cuenta con más de 9 años de experiencia en consultoría en sostenibilidad, especialmente en proyectos de derechos humanos, estrategia, relacionamiento con grupos de interés, análisis de materialidad y construcción de informes de sostenibilidad en línea con los estándares GRI u otros estándares como TCFD, Task Force on Climate Related Financial Disclosure, ER, Integrated Reporting, ISASB, Sustainability Accounting Standards Board, y actualmente se desempeña como gerente de sostenibilidad y cambio climático en EY. Pues, Valeria, un perfil increíble y nos parece maravilloso que este ciclo de conferencias se habla gracias a una aliada. Les hago un poco de recuento. Nosotros hicimos una convocatoria desde el año pasado para desarrollar un observatorio de greenwashing y nos dimos cuenta que debía evolucionar. Y en este ejercicio lo que hicimos fue crear un hub para promover conocimiento alrededor de la comunicación responsable. No somos un observatorio, no nos vamos a enfocar en hablar de las empresas, de cómo lo están haciendo mal, sino que al contrario, vamos a dar con invitados como Valeria Garbín, vamos a hablar de los elementos clave para construir una narrativa que acompañe esa estrategia de sostenibilidad de las empresas, que al final debería ser la estrategia total del negocio de las compañías. No les quito mucho más tiempo, les cuento, todas estas conversaciones van a quedar grabadas en el canal de YouTube para que ustedes sigan, la puedan repetir, pero sigan participando de estos espacios y también, ¿por qué no?, lo puedan compartir con otros aliados e incluso generar un ejercicio de comunicación o de educación interna en la organización para que todos estén alineados a la comunicación responsable. Muchísimas gracias y Valeria Garvin, muchísimas gracias por ser parte de este hub. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Y pues buenos días a todos. La idea de pues un poco de lo que les quería contar hoy, está relacionado, pues como decía Ángela, todo con la comunicación de sostenibilidad, ¿no? Y queríamos enfocarnos hoy en cómo están avanzando las regulaciones, ¿no? O sea, como la obligatoriedad de reporte y qué significa esta obligatoriedad y estas nuevas regulaciones para las organizaciones. Igual, pues los que están conectados después, si tienen alguna pregunta, pues con mucho gusto lo conversamos, ¿no? Entonces, pues yo quería empezar como por ese ecosistema de informes de sostenibilidad, ¿no? Digamos que hemos tenido en los últimos años una proliferación de estándares, ¿no? Y las empresas se alinean, digamos, por ejemplo, a principios globales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible o pues como principios como los del Pacto Global, pero también principios de inversión responsable, etcétera, ¿no? Y tienen como un mundo, como nosotros llamamos, con esa sopa de letras de sostenibilidad, en las que tienen que han estado en los últimos años identificando cómo alinearse con ellas, qué estándares de reporte usar, ¿no? Entonces tenemos esos principios globales a los que nos alineamos, después unos marcos para reportar, ¿no? Entonces empezamos hace muchos años con GRI, pero han salido otros marcos de reporte como TCFD, SASB, ¿no? CDP, y las empresas han hecho como ese trabajo de, bueno, ¿qué estándar me puede ayudar a mí a reportar? ¿Con qué reporto? Algunos también se empiezan a alinear con clasificaciones e índices globales de sostenibilidad, ¿no? Como rankings en los que los inversionistas utilizan como para entender
ese desempeño de sostenibilidad de las organizaciones y utilizarlo para la toma de decisiones, ¿no? Entonces también algunas de las empresas empiezan a ver cómo puedo participar en estos índices de sostenibilidad para, digamos, por ejemplo, tener acceso a mercados de capitales o a inversionistas, etcétera, ¿no? Y entonces nos hemos movido en los últimos años alrededor como de estos tres grandes, digamos, áreas, ¿no? De principios y metas globales, con qué reporto, si participo en un índice, pero en el último par de años hemos visto cómo se ha acelerado la regulación, ¿no? Entonces que la participación, la alineación a los principios y metas globales, a utilizar un marco de reporte, hacer parte de un índice de sostenibilidad, todos hasta ahora habían sido ejercicios voluntarios, ¿no? Entonces, las empresas en este momento se encuentran, o en general el sector privado, en un momento en el que tengo que también ver cómo dedico mis recursos que son limitados, como a todo lo que estaba haciendo, pero también a ese cumplimiento de la normatividad local, pero también nacional e internacional, dependiendo del tipo de organización, ¿no? Entonces, en esa regulación, lo que hemos visto es pues, digamos, la regulación más fuerte y más allá de digamos, el paquete de Stop the Clock o pues parar el reloj que salió este año de la Unión Europea, ahí tenemos como la regulación más grande de reporte, ¿no? Que creó sus propios estándares, digamos, la directiva europea incluye sus propios estándares de reporte y obliga a un gran número de empresas a reportar utilizando estos estándares. Las empresas grandes y públicas ya empezaron a reportar y este año, como les decía, se pasó digamos, una nueva directiva para retrasar un poco los tiempos de entrada de las otras olas de reporte que iban a venir y a sacar algunas empresas del scope de la regulación, pero digamos que no la paró por completo, sino que retrasó un poco para darle a las organizaciones también tiempo de prepararse para poder reportar en 2028, ¿no? Y ahí tenemos como la regulación más fuerte que además en algunos casos pues también implica obligatoriedad para empresas que están en otros países, por ejemplo en este caso en Colombia o en otros países de Latinoamérica, que tengan por ejemplo su casa matriz en Europa o que tengan organizaciones en Europa dentro de sus subsidiarias que cumplan con los umbrales de la regulación, pues les toca igual reportar allá, ¿no? En nuestro continente, digamos que ha habido algunos desarrollos también en, eh, en Canadá, por ejemplo, ya se adoptaron unas primeras normas que todavía son voluntarias, porque están alineadas a las normas de IFRS. Digamos que vemos como dos grandes regulaciones, ¿no? La directiva europea con CSRD y en América lo que hemos visto es que lo que más estamos empezando a adoptar son las normas de IFRS. Y ahorita les hablo un poquito de las normas de IFRS, pero entonces países como Chile, como Costa Rica, México, ya adoptaron las IFRS como sus normas para reportes no financieros o reportes de sostenibilidad. Eh, y pues vemos cómo se está avanzando en esta regulación de que la información de sostenibilidad, digamos, sea obligatoria, digamos, presentar información de sostenibilidad sea obligatorio, ¿no? Aquí en Colombia, digamos que en este momento lo único que tenemos como obligatorio es la circular 031 de la Superintendencia Financiera, que obliga a un grupo de emisores de valores a presentar en su informe de fin de ejercicio un capítulo también de información de sostenibilidad que incluye digamos, sus temas más importantes y tiene un foco también en cambio climático con el reporte de TCFD y utilizar los indicadores de SASB, ¿no? Y esto es para un grupo pequeño de empresas que son emisoras de valores y pues que están bajo la sombrilla de la Superintendencia Financiera. Y hemos visto cómo también ha empezado a moverse desde la Superintendencia de Sociedades. Entonces, primero
la superintendencia sacó una circular de recomendaciones sobre el informe de sostenibilidad, ¿no? Como recomendando a las organizaciones que hacen parte de esta que empezaran a preparar sus informes de sostenibilidad como recomendación y como, digamos, adopción voluntaria. Y este año una nueva circular sobre los reportes de información no financiera incluye un capítulo que es el requerimiento del informe de sostenibilidad, que es el informe 08, que es voluntario, ¿no? Sigue siendo voluntario, pero pues el superintendente también ha dicho que la idea de todo esto que se está haciendo es para que eventualmente también se requiera ese informe de sostenibilidad para algunas empresas y para algunos sectores como de forma obligatoria, ¿no? Entonces vemos que aquí también estamos como avanzando en cómo adoptamos la información de sostenibilidad como obligatoria. Entonces, lo importante y una de las cosas que quería como comentarles sobre estas nuevas regulaciones es que tienen un foco importante en esa conexión entre la información o la divulgación financiera y la información de sostenibilidad y de cambio climático. Entonces, hay un punto en el que se está solicitando a las organizaciones que reporten y puedan divulgar cómo los temas de sostenibilidad al final tienen una relación y se conectan también con su información financiera y su posición financiera, pensando en esos riesgos y oportunidades que presentan los temas de sostenibilidad para las organizaciones y que de alguna forma pueden impactar el desempeño financiero de una organización. Eh, Cuando iniciaron estos nuevos, digamos, como desarrollos regulatorios, una de los drivers más grandes fue el cambio climático. Entonces vemos que hay un foco muy importante en cambio climático donde te pide como entender, le pide a las organizaciones entender cuáles son sus riesgos físicos y de transición relacionados con cambio climático y poder calcular y prepararse, ¿no? Para esos riesgos y cómo la organización, poder divulgar cómo la organización se está preparando, ¿no? Para mitigar esos riesgos y pues aprovechar también las oportunidades relacionadas con el cambio climático y en general con los temas de sostenibilidad. Entonces, te piden la mayoría de estas nuevas regulaciones poder reportar cuáles son tus riesgos y oportunidades relacionadas con sostenibilidad, cuál es tu gobernanza sobre esos temas de sostenibilidad, cuál es la estrategia que tú tienes para abordarlas, ¿no? Cómo estás gestionando esos riesgos y cuáles son tus métricas y objetivos relacionados con esos riesgos y oportunidades, digamos, que les estás haciendo para hacerle seguimiento a esa gestión y mitigación que tienes, ¿no? Y al final, si hay algunos temas que deberían hasta llegar a los estados financieros, pues estos estándares te piden que hagas esa conexión entre lo que has identificado que es relevante para ti, que puede tener un impacto financiero en temas de sostenibilidad y que eventualmente, si llega a ser, pues, relevante, lo divulgues hasta en tus estados financieros, más allá que tu informe de sostenibilidad. Entonces, esto que les estoy contando es porque parte de lo que impulsó estas regulaciones es que la información financiera por sí sola ya no era suficiente para la toma de decisiones, ¿no? Pero como veíamos al inicio, como yo les contaba al inicio, hay un, digamos, como un mar de estándares, había muchas opciones para reportar información de sostenibilidad. Entonces, lo que buscó el sector financiero es cómo podemos unificar ese requerimiento, ¿no? Bajo un mismo marco y ahí nacen las IFRS, pero también ese fue un poco el mismo origen de la regulación europea, ¿no? Como necesitamos poder tener información suficiente, y esa información suficiente incluye la información de sostenibilidad de las organizaciones, pero para tener información suficiente yo tengo que poder comparar, ¿no? Entonces, para poder comparar, deberíamos usar el mismo estándar, ¿no? Entonces, esto viene un poco desde lo mismo que pasó con los estándares para la información financiera, ¿no? Como si yo necesito poder comparar como inversionista, por ejemplo,
un estado financiero frente al otro y para eso tengo unas normas unificadas de presentar información financiera, pues lo mismo se espera un poco de la información en general de sostenibilidad, como yo poder comparar y poder analizar cómo las diferentes, por ejemplo, empresas de un mismo sector se están comportando en sus temas de sostenibilidad, cuál es su desempeño y sobre todo, pues, por ejemplo, desde esta perspectiva de riesgos y cómo están mitigando también sus impactos, como yo saber qué desempeño tienen mitigando riesgos e impactos de sostenibilidad diferentes organizaciones bajo un mismo estándar. Entonces, un poco lo que hizo IFRS fue empezar a identificar cuáles eran los marcos existentes y cuáles podían integrar en estas nuevas normas de sostenibilidad de IFRS y ahí pues digamos utilizó por ejemplo TCFD, utilizó SASB, ¿no? Y se trajo marcos que ya existían, ¿no? Porque como veíamos al inicio ya había muchos marcos de reporte. Entonces, para buscando sobre todo ese objetivo de unificar para después poder entregar información completa, ¿no? Entonces, como yo les decía, teníamos por un lado las normas de información financiera, ¿no? Que no sé si todos conocen, pero pues las NIF, por ejemplo, son las que más se utilizan para presentar estados financieros y en general hay unas normas para la presentación de información financiera y la idea de este nuevo estándar como IFRS, por ejemplo, es poder que con los estados financieros más tu información relacionada con la sostenibilidad o pues tu información no financiera, pues haya suficiente información completa para la toma de decisiones, sobre todo de los mercados de capitales, pero en general de los grupos de interés que utilicen esos informes para su toma de decisiones, ¿no? Entonces, esto es solo para, como, de esto no me voy a detener mucho acá, pero como para que tengan en mente, IFRS sacó dos normas, una general de sostenibilidad y una relacionada con el clima. Como yo les decía, todo esto también tiene desde el inicio un foco muy importante en cambio climático y cómo el cambio climático pues presenta retos para las organizaciones y al final cómo puedo yo saber cómo las organizaciones están mitigando sus impactos, pero sobre todo preparándose, ¿no? Para adaptarse pues al cambio climático y poder realmente ser sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, estas normas tienen, digamos, como varios pilares, ¿no? Que vienen desde ese marco de TCFD y te piden información sobre tu gobernanza, sobre esos riesgos y oportunidades, cuál es tu estrategia, cómo estás gestionando esos riesgos y como yo les decía, cuáles son esas métricas y objetivos que las organizaciones están utilizando para hacer seguimiento a su gestión frente a esos riesgos y oportunidades. En el caso de la directiva europea, digamos que también te piden esta información de riesgos y oportunidades y de conexión con la información financiera y además piden una información adicional sobre los impactos. Entonces, cómo las organizaciones están identificando cuáles son sus impactos en la sociedad y en el medio ambiente más relevantes y cuáles son también pues, los indicadores que presentan su desempeño frente a la mitigación de esos impactos, ¿no? Em, entonces, pues aquí vemos que se presentan nuevos riesgos para las organizaciones, pues además de los regulatorios, obviamente de cumplimiento regulatorio, pues también hasta los riesgos reputacionales. Vemos cómo también se ha acelerado, así como se ha acelerado la regulación, también se ha acelerado cómo digamos, los países están revisando la información que las organizaciones están poniendo en el mercado sobre, por ejemplo, sus statements o claims de sostenibilidad, ¿no? Entonces, además de el cumplimiento de las nuevas regulaciones, pues eso trae atrás también un tema de qué tan confiable o fiable también es esa información que estamos poniendo en el mercado, ¿no? Entonces ese también es uno de esos requerimientos y esto pues hay unos riesgos, ¿no? De multas, pero también
por ejemplo, de acceso a mercados, de acceso a clientes, ¿no? Daños reputacionales también en medios de comunicación, ¿no? Eh, y puede haber también riesgos operacionales y pues como veamos también riesgos financieros, ¿no? Como solicitudes de inversionistas o pérdida de inversionistas por pues no tener digamos, la información necesaria puesta en el mercado y los reportes que está solicitando la regulación, ¿no? Y para, para esto yo, pues que aquí un poco era lo que quería llegar, era para adelantar, digamos, como para poder adelantarse y pues cumplir también con esas regulaciones. eh, lo que yo veo y lo que vemos sobre todo es, no es solo como cumplir con la regulación, ¿no? Como buscar, ok, me está pidiendo esto, entonces yo lo reporto, sino todo lo que viene detrás de ese reporte, ¿no? Y como decía Ángela, al final la idea del reporte, el ejercicio de reporte, pues debería ser al final orgánico y como un resultado orgánico de tu gestión de sostenibilidad en el año y tu estrategia, ¿no? Entonces tú tienes una estrategia de gestión de sostenibilidad, tienes unas metas, tienes unos indicadores, pues después orgánicamente al final deberías poder generar tu reporte, ¿no? Y es como un ejercicio, digamos, de rendición de cuentas a tus grupos de interés, pero pues de todo lo que tú ya vienes haciendo en el año, ¿no? Y esto, digamos, se le suma un punto y es las nuevas regulaciones, pues además de que estás obligado a reportar y pues tienes unos requerimientos adicionales y específicos. La mayoría de estas regulaciones también están llegando con obligatoriedad de asegurar la información, ¿no? Entonces, como igual que en la información financiera, pues te piden la auditoría, la revisoría fiscal de tu información financiera, en tanto en la regulación europea como en las que ya en nuestros países aplicaron IFRS, viene con obligatoriedad de hacer una revisión limitada o razonable, digamos, un aseguramiento externo de tu información de sostenibilidad. Y entonces también hay un reto adicional de cómo nos preparamos para que mi información que estoy poniendo en el mercado, que es para cumplir una regulación que además me exige una revisión externa, pues realmente sea verificable, ¿no? Y yo tenga, digamos, la robustez dentro de mi organización para presentar esa información y para pues poder pasar un proceso de aseguramiento, ¿no? Entonces, para eso es importante, otra vez, no es solo importante que yo pueda generar el dato, sino todo lo que viene detrás de la información que yo voy a reportar, empezando por cómo yo alineo desde el gobierno corporativo y desde el liderazgo lo que yo necesito como organización para tener, pues, ese ambiente, digamos, de control y de compromiso sobre todo y de integración de los temas de sostenibilidad en la organización para que después yo pueda generar la información que me está pidiendo el regulador o los otros grupos de interés, ¿no? Entonces necesitamos entender desde el gobierno y desde el liderazgo qué necesitamos para poder reportar, ¿no? Y dejarlo claro desde el gobierno corporativo. Después entender cuáles son esos procesos y controles que yo necesito para generar la información que está alineada con mi estrategia, ¿no? Entonces yo tengo claro cuál es mi gobierno, tengo claro cuál es también mi estrategia y los temas de sostenibilidad que yo estoy gestionando y que quiero y que necesito, digamos, comunicar sobre ellos. Y después, cómo tengo unos procesos y unos controles específicos y definidos para yo poder generar esa información, ¿no? Entonces, quién genera el dato, cómo se está generando, desde dónde, quiénes son los responsables, qué procesos o qué controles tengo para verificar esa información de cuando se está generando, ¿no? Y eso al final, ustedes saben que en sostenibilidad pues tenemos muchos temas, ¿no? Los temas sociales, ambientales, económicos y va a haber responsables diferentes de cada uno de los temas. Entonces tengo que tener un proceso claro de, pues el proceso para generar la información, por ejemplo, de diversidad e inclusión, pues es diferente al que me genera mi información sobre mis emisiones, ¿no? O sobre mis residuos. Entonces,
cómo también tengo claro quiénes son los responsables de cada tema, cómo se genera cada dato que voy a reportar, quién hace seguimiento, cómo llegan, por ejemplo, esos indicadores a la junta o a la alta dirección en un seguimiento. De pronto en el año, ¿no? Que no sea solo al final del año, sino pues al final si yo tengo una estrategia de mitigación de mis emisiones, por ejemplo, pues eso es algo que yo debería estar haciéndole seguimiento durante el año, ¿no? Y tengo unos procesos para calcular cómo van mis emisiones, cómo voy frente a mi meta de reducción, por ejemplo, y cómo eso rindo cuentas también internamente a mis directivos de, esta es nuestra meta, aquí vamos, estos son nuestros indicadores, ¿no? Y todo para eso necesitas tener como esos procesos claros internamente de generación de la información y pues los controles que existen, incluyendo, por ejemplo, cómo se reporta a la alta dirección. Y atrás de esto, pues viene todo ese proceso de cómo recopilo y analizo los datos, ¿no? Hay muchas veces que no tenemos tan claro, cuando vamos a sacar el reporte, de pronto no tenemos tan claro todo el proceso y el paso a paso de cómo llegó ese dato y eso es importante entenderlo para después poder pasar a ese punto de la verificación o el aseguramiento de los datos que te van a pedir como poder hacer toda la trazabilidad para al final tener un informe que obviamente presente toda la información más allá de la regulación, pues que cumpla con la regulación y toda la información también que para las empresas es importante que sus grupos de interés conozcan, que sepan qué están haciendo, ¿no? Como todos los esfuerzos que se hacen, su desempeño en sus indicadores, cómo han mejorado, cómo van frente a metas, etcétera. Que además, pues tenga un soporte detrás interno, ¿no? Para nosotros, digamos, para que la misma organización también tenga una confianza sobre su información, pero que eventualmente también, pues, pueda pasar como ese proceso de aseguramiento externo que ayude, pues, también a darle más soporte a la información, ¿no? Entonces, digamos que vemos que hay muchos, y hemos estado hablando en la sesión pasada, pues hablamos como de esos, de greenwashing, ¿no? De los riesgos de greenwashing. Y esto se une también como a todo lo que trae la nueva regulación, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos como organizaciones, prepararnos para poder cumplir con esa regulación, con esos requisitos específicos y también pues cómo nosotros nos apalancamos de eso para tener un proceso robusto detrás de la información que estamos compartiendo y pues tener esa confianza. Y además, como yo les decía, más allá del reporte que se genera, pues también cómo eso nos va a obligar a integrarlo en nuestro día a día de la organización, ¿no? Porque yo necesito poder, si necesito poder hacer esa trazabilidad, pues necesito entenderla, ¿no? Necesito integrarla en mis procesos, necesito hablar con todos los líderes de las diferentes áreas, que al final, pues, no sé, generar el informe financiero, pues se llevan muchos años haciendo eso y hay un área para eso específica. Muchas veces eso no pasa en las organizaciones de sostenibilidad y además necesitamos información de muchas áreas, ¿no? Entonces, si yo tengo un programa con proveedores, pues tengo que ir y hablar con el área de compras, de ver qué están haciendo con sus proveedores, también en talento humano, entonces tengo que ir y hablar con el área para saber qué estamos haciendo en diversidad, tengo que hablar con el área ambiental, tengo que hablar, entonces, necesito un proceso que sea muy claro para todas esas áreas y que se pueda integrar, digamos, la sostenibilidad en cada área del negocio, que después podamos generar esos datos y esa información que nos permite pues ver cuál es nuestro desempeño en cada área y eventualmente, como yo les decía, con ese proceso orgánico, presentarlo públicamente para los diferentes grupos de interés, ¿no? Entonces, la regulación, pues sí, es un riesgo, ¿no? Y al final se podría ver como una carga adicional, pero yo creo que es una oportunidad para que podamos como fortalecer esos procesos, integrar los temas de sostenibilidad en el día a día y al final el reporte pues debería ser el resultado de todo lo que estamos haciendo en el año, ¿no? Em,
Entonces, ese era un poco lo que les quería contar hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Ángela, también si tienes algún comentario, algo en especial que quisieran discutir. Estás en mute, Ángela. Ya. Bueno, Valeria, muchas gracias por esta información, por compartir tu conocimiento, iniciando estos conversatorios del Hub de Comunicación Responsable. Quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta. Le doy la bienvenida a Camilo, a Carolina, a Juan Carlos por estar acá. Carolina, bienvenida. Hola a todos, buenos días, muchas gracias. Bueno, yo quería preguntar al principio, hablaste sobre, bueno, los diferentes marcos para reportar y quiero preguntar si hay alguna recomendación o si puedes repetir, porque no recuerdo si lo dijiste, como cuál es el que más se usa. em, entonces, esa es como la pregunta. Si una empresa quiere pues empezar a hacer estos reportes, ¿cuál es la recomendación en cuanto a qué marco utilizar? Gracias. Listo, gracias, Carolina. Digamos que en este momento, la pregunta es como cuál es el que más se usa, todavía la mayoría de organizaciones están usando GRI, que es el Global Reporting Initiative, y también se está usando mucho SASB, que son unos estándares sectoriales donde tú, dependiendo de tu sector y tu subsector, te propone unos indicadores para reportar, ¿no? En este momento, dependiendo de la empresa, digamos, si todavía es un ejercicio voluntario, pues podrían hacer una revisión, por ejemplo, de GRI y SASB, que son los más utilizados, y entender qué de eso les podría ayudar para reportar y usarlos, ¿no? Si están ya cerca o tienen algún riesgo regulatorio, pues lo que más tendría sentido es identificar qué estándar te está pidiendo la regulación y pues prepárate para reportar ese, ¿no? Porque al final, como yo les decía al inicio, hay tantos que claro, cuando era voluntario, pues uno un poco veía y decidía cuál le servía más o el que más se estaba usando, el que por ejemplo usan mis pares, lo que sea, ¿no? Pero si hay un riesgo de que sea obligatorio, pues lo que tiene más sentido es, no sé, por ejemplo, si va a ser IFRS, pues de una vez me meto con IFRS, pues porque es lo que me van a pedir eventualmente, ¿no? Pero si todavía es voluntario, lo que más se usa es GRI y SASB. Ok, perfecto, muchas gracias. De nada. Gracias, Carolina, Carolina, por tu pregunta. ¿Alguien más? Bueno, entonces, siendo así, Valeria, mil gracias. Yo creo que esa última diapositiva que tenías es la, la clave como de esta apuesta de la comunicación responsable, porque si nosotros queremos pensar en desarrollar un trabajo de comunicación responsable eh, desde nuestras organizaciones, hay unos pilares que siempre deben estar presentes y vuelvo y los recuerdo, los voy a leer: alineación de gobierno y liderazgo, proceso y controles de datos, cómo recopilar esta información y cómo analizarla, y analizarla de forma ética, ¿sí? Aseguramiento de datos y el desarrollo de los informes y las comunicaciones coherentes. Miren todo lo que hay alrededor de esta apuesta de comunicación responsable para poder seguir sumando a esta apuesta de negocios, también como lo decía Valeria, no solamente por los retos que hay ahora en temas de cambio climático, sino sobre cómo nos se van a adaptar las organizaciones a estos retos y a estas situaciones que ya están presentes para que el negocio continúe. Entonces, las apuestas son muchas y la comunicación responsable es vital. No sé si Valeria quiere cerrar con algún mensaje. No, o sea, yo creo lo que tú decías ahorita de al final la información, o sea, poder reportar es vital, ¿no? Entonces, y yo lo que les dejaría, y creo que ya lo dije un par de veces, pero como que el reporte, o sea, el objetivo no es el reporte debería ser como el resultado de todo lo que hacemos, ¿no? El objetivo es poder tener la estrategia e integrar los temas en el negocio y que después sea un resultado orgánico poder reportar la información. Reportar de manera coherente,
donde exista un beneficio para todo nuestro entorno, para los recursos del planeta y también para la continuidad del negocio, porque los retos que se vienen son muchos. Recuerden que este mes de junio es el mes de los océanos. Los invito también a que investiguen mucho sobre lo que está ocurriendo con nuestros océanos y también identificar cómo desde nuestras organizaciones podemos sumar, así estemos en el centro en el caso de Colombia, en el centro de Colombia, en Bogotá, en Medellín, así estemos en ciudades grandes o en municipios pequeños, como desde acá todo lo que hagamos va a generar un impacto en océanos. Entonces, luego de este cierre, muchísimas gracias Valeria Garvey, muchísimas gracias a todos los que participaron. Esta conferencia va a quedar subida en el canal de YouTube del Pacto Global porque nuestro compromiso es seguir haciendo pedagogía para construir una narrativa coherente en torno a la sostenibilidad y a una comunicación absolutamente responsable. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Valeria, por ser parte Gracias, de esta gracias a apuesta. todos. Muchas Chao. gracias.